¿Qué es lo bueno que tiene mi latido de más? Que yo voy ahí bicheando cositas que me gustan y me resuenan y luego os las traigo por aquí a ver si esta os gusta, que yo creo que sí, porque tiene una forma de contar las cosas muy personales a través de una experiencia vital y que encima es uno de yo creo que uno de los comunicadores más cercanos o que más me gustan a mí del ámbito del yoga y de mucho que hay detrás del yoga y la emoción, y es José Carballal. Hola, ¿cómo estás? Wow, qué presentación. Después ¿Has de visto? esta presentación Me ha quedado como redondo, ¿eh? Estoy un poquito hacia arriba. Muchas gracias, Ani. Qué suerte tenerte, ¿eh? Muchas gracias por traerme, que para mí es una suerte también tener una plataforma para contar y para hablar de algo que me apasiona. Y estoy muy emocionado, un poquito nervioso también. Sí, yo también, ¿eh? Porque cuando quieres que salga bien... Exacto. Pero aquí hay muchas cosas. Está la parte del yoga que antes de que empiecen las conversaciones les pregunto también a nuestros invitados qué les puede apetecer más. Está la parte del yoga, de la filosofía del yoga, del origen del yoga, de... ¿Qué partes del yoga ancestral se pueden aplicar a día de hoy? También tu experiencia vital, que es súper interesante. Tú eres profesor de yoga, tienes una escuela de yoga online con otro compañero, mueves muchísima gente que está muy también conectada y en línea de lo que siente, piensa y hace, ¿no? Así que, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿De qué te gustaría hablar primero? ¿Nos ubicamos un poco en cómo llegas tú al yoga, por ejemplo, vale, y tu trayectoria? Y después, sí, porque además creo que ayuda contar esto. Porque yo llego al yoga aparentemente para resolver temas más físicos, ¿vale? Por un lado temas posturales, ¿sí? Y por otro lado temas de salud, porque con 21 o 22 años tuve una pericarditis, que es una membrana, es una inflamación en la membrana del corazón, y que bueno, la sensación es de mucho susto, porque parece un ataque al corazón, ¿no? Y alguien me recomendó yoga. ¿Por qué no haces yoga? Porque a lo mejor te va a ayudar, tal y cual. Y durante todo este proceso que he tenido con el yoga, yo me fui dando cuenta que he tenido que ir cambiando el discurso y decir, no empecé por mi salud física, realmente empecé por mi salud mental. Porque todos estos síntomas que yo he ido teniendo en mi vida son fruto del trauma, son fruto de la somatización. Y es la manera que mi sistema ha encontrado para ir lidiando con esas experiencias traumáticas sin conectar emocionalmente, porque eran experiencias abrumadoras. Entonces mi sistema aprendió a llevárselo al cuerpo, ponerlo ahí para no enterarme mucho de lo que pasaba. Estoy empezando fuertecito, ¿eh? Me encanta, pero porque bueno, es casi lo que todo el mundo nos comenta, la importancia de cómo el cuerpo nos habla y cómo somatizamos la emoción mal gestionada y cómo el trauma también, si uno no toma conciencia de ella y no la gestiona a través también no solamente del cerebro, sino también del cuerpo, pues se va a quedar ahí enquistado. Entonces, de repente es la celebración del rendre compte, que dicen los franceses, del darse cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces yo llegué al yoga desde ahí y he estado haciendo un proceso muy claro de sanación sin darme cuenta de que lo estaba haciendo, porque fue muchos años después que empecé a encontrar información de qué me pasa, pero yo empecé a hacer yoga sin saber qué me pasaba. Entonces tengo una experiencia, la verdad es que bastante amplia en cuanto al tema de utilizar el yoga para mejorar, sanar, trabajar sobre la salud mental y sobre la salud física. Pero bueno, así como para empezar, también sería bueno, yo creo, definir un poquito el yoga, dando una definición un poquito menos occidentalizada y un poquito menos, digamos, superficial en cuanto a lo que se suele oír. Sí, ¿no? Porque nos quedamos con la anécdota, al final los que hemos practicado más o menos yoga o los que practicáis, los que estáis por ahí más o menos, son unos movimientos conscientes que tienen que ver con la respiración y una evolución del trabajo con uno mismo. Pero esto es como muy por encima y cada uno explica el yoga como le sale. Claro. Pero habrá más cosas que explicar. Y de hecho, explicar. cada texto, cada escuela te va a dar una definición distinta. Si preguntas al Bhagavad Gita, te va a decir que el yoga es ecuanimidad. Si preguntas a los Yoga Sutras, que es el texto del que vienen la gran mayoría de las prácticas de yoga que hacemos ahora, te va a decir Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Fíjate, claro, ¿vale? Claro. Pero es muy interesante, si te das cuenta, que la definición que damos aquí en Occidente normalmente es unión de cuerpo, mente y espíritu. Y ponemos cuerpo por delante. Y cuando preguntas allí, no hablan del cuerpo en ningún momento. La ecuanimidad es un estado mental
y el cese de las fluctuaciones mentales es que la mente se aquiete. Es decir, esto es el yoga va a la mente, ¿vale? Es un trabajo para la mente. Por lo tanto, aunque en la práctica de asanas, y te puedo poner un par de ejemplos si quieres, porque es muy interesante, porque todo lo engloba, ¿no? Entonces, la práctica de asana ya hay aspectos mentales que se trabajan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Y no me digas el savasana, que es como el más evidente, obviamente. No. Mira, por ejemplo, pues en el tipo de yoga que yo practico y que yo enseño, que es el Ashtanga Yoga, pero cualquier sistema que tenga asanas, que tenga posturas, tú siempre vas a tener una secuencia de posturas. Tú practicas yoga, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes posturas que cuando llegan te alegras, te gustan, dices, ay, qué bien esta postura, que me gusta. Tienes posturas que 2 posturas antes ya estás diciendo, socorro, qué bien está. Sí, hay algunas que me invitan a exponerme quizá demasiado, a abrirme y no siempre los llevo bien. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Aquí estamos hablando de apego y de aversión. ¿Vale? Nos apegamos a lo que nos gusta, a lo que nos da satisfacción, la postura que me sale bien, la postura en la que me siento, y la que me hace sentir mal, la que me da una experiencia difícil, la que me pone en contacto con mi límite, esta me la quiero saltar. Sí, eso a nivel físico, pero luego está la parte también energética, esa que ahí vamos. Hay cosas que no están resueltas y que lo sé, y por eso se me resiste el cuerpo. Ahí vamos, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te pide el yoga? Pues mira, en los Yoga Sutras, por ejemplo, se habla muy poco de asana, que es interesante, porque es todo lo contrario de lo que hacemos aquí. Pero lo que sí te dice es que cada postura tienes que convertirla en una experiencia cómoda y estable. Claro. ¿Vale? Es decir, yo tomo una postura que me trae una experiencia, la que sea, de placer, de dolor, de rechazo, y yo lo que trato es internamente de convertir esa postura en algo cómodo y estable. Y estar incluso cómodo en la incomodidad, sería. Claro, vale. Para mí una forma en la que yo hablo de la práctica de asana es el arte de convertir lo incómodo en cómodo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hago eso? ¿Y cómo lo hago? Obviamente con la respiración. Trato de respirar exactamente igual en la experiencia que me gusta y en la experiencia que no me gusta. ¿Vale? ¿Qué voy desarrollando con esto? Ecuanimidad. Voy pudiendo mantenerme en un lugar más, yo no diría neutro, pero como más tranquilo. Ni lo que me encanta me arrastra y dependo de ello, ni lo que no me gusta necesito salir corriendo de ello, sino que voy a desarrollar un tipo de fortaleza mental donde la experiencia que me va trayendo la vida, me guste más o me guste menos, voy a poder sostenerla. Es que, mira, perdona que te interrumpa, José Carballal. Interrúmpame. Que es que estoy pensando que esto es muy aplicable a cualquier cosa en la vida. A todo. ¿No? Al fin y al cabo, una vez más, tú me querías hablar también de la filosofía del yoga. Esto es muy aplicable, es casi como un entrenamiento para la vida o llevar la vida misma a tu práctica del yoga, ¿no? Para mí una sala de yoga es un laboratorio. Es como si la esterilla fuese un microscopio enorme a través del que nos miramos cada día y empezamos a ver qué puedo trabajar aquí, ¿no? Empezamos con desarrollar el contacto con el cuerpo, empezamos a enterarnos de qué nos pasa, que es que no nos enteramos ni de lo que nos pasa en el cuerpo. Y con las pantallas vamos a peor. Entonces empezamos a enterarnos de lo que nos pasa en el cuerpo y luego con esa apertura de conciencia y de escucha va abriendo también otra escucha más a mis tendencias mentales. Y ahí se abre el trabajo con lo mental. Pero como decía, ya en la propia práctica física ya está diseñada para que haya aspectos mentales como la ecuanimidad, que es algo muy importante para lidiar con la vida, para poder tener más paz mental en la vida, se va desarrollando. Yo me acuerdo que cuando empezamos con la pandemia, empezamos a recibir toneladas de correos de gente, ¿no? Que nos decía, ¿cómo puedo hacer? Necesito aprender algo, no puedo con esto, ¿no? Y nosotros decíamos, too late, lo siento, esto no es algo mágico. Para que llegue una situación difícil y tú puedas estar con una cierta fortaleza para enfrentarla o con una cierta calma, tienes que practicar, tienes que estar practicando durante mucho tiempo. Son cualidades que se desarrollan con la práctica, por eso se llama práctica, ¿no? Y volviendo un poco al origen de esa descripción del yoga tan anecdótica que te daba yo y como tú hablabas también de la ecuanimidad, ¿qué otras cosas también hay importantes que quizá no se saben tanto del yoga, ese yoga original? Fíjate, tendríamos que estar... Mucho rato.
Mucho rato. Para mí lo más importante es como hay algo que es muy curioso de lo que hacemos aquí en Occidente con el yoga, ¿no? Cuando estudias un poquito más lo que es el yoga, esta parte de asana, de las posturas, en la filosofía del yoga es un punto más de otros muchos puntos. Y todos los demás puntos también son prácticas. Claro. ¿Vale? Entonces, asana se sostiene sobre dos aspectos filosóficos que se llaman yama y niyama. ¿Vale? Yama y niyama tiene más que ver con cómo relacionarte contigo y cómo relacionarte con el entorno. ¿Vale? Y esto es lo que sostiene la práctica de asana. Es decir, que para que la práctica de asana funcione, los aspectos filosóficos tienen que estar presentes. ¿Qué pasa con esto? Que esto es lo que potencia muchísimo los beneficios del yoga. Y en Occidente nos hemos quedado solo con uno. En el cuerpo, que con el cuerpo. Vale. Que no está nada mal, porque a nivel físico trae muchísimos beneficios. La práctica física, ¿qué te voy a decir? O sea, Bessel van der Kolk ha nombrado el yoga como el tipo de trabajo número 1 para sanar el trauma. Y este hombre es, digamos, el padre de la teoría del trauma, es el autor de El cuerpo lleva la cuenta, ha hecho muchos estudios con pacientes con trauma y asegura, y lo podéis, no me invento nada, está todo, lo podéis buscar, asegura que a largo plazo una práctica constante de yoga funciona mejor que la medicación con pacientes con trauma. Sin que esto sea exclusivo, obviamente, de tener que tomar medicación en el momento que sea necesario, ¿no? Pero hasta ahí llega la fuerza, el poder del yoga cuando se enfoca de manera, digamos, terapéutica, de manera inteligente, ¿no? Porque el yoga es igual que un cuchillo. Lo puedes usar para cortar comida y que sea algo, un elemento para nutrición, o lo puedes usar para hacerte daño. Con el yoga es igual, ¿no? A través de la psicosomática también se habla de cómo esos traumas aparecen de una u otra forma en nuestra biología y claro, es interesante también saber que la práctica del yoga te invita a volver al yoga siempre y que cuando terminas tu práctica inconscientemente estás sanando cada día un poquito más algo que tú necesitas sanar quizá inconscientemente, ¿no? Sí, y para mí es súper importante también, y creo que es parte como de mi cruzada con el yoga, desidealizarlo, ¿no? En un sentido que creo que es importante, ¿no? Es como yo muchas veces escucho a profesores o profesoras de yoga con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero hablar del yoga de una forma, pues esto, ¿no? Muy idealizada, como empiezas el yoga y tu vida cambia, y cada día sales de clase sintiéndote mejor, y yo digo, oye, esto muy mal, que lo estoy también, con mi historia, pero digo, esta no es mi experiencia, no es tanto mi experiencia, ¿no? Esta cosa de garantizar a la gente, cada día te vas a ir de clase sintiéndote mejor, te va a cambiar en cuanto practiques un poco. Mi experiencia ha sido distinta y yo, en los 24 años que llevo enseñando, también he seguido muchos procesos donde la experiencia no es esa, ¿no? La experiencia muchas veces es más como cuando éramos niños, nos caíamos y nos hacíamos una herida y venía nuestro cuidador, cuidadora y nos echaba agua oxigenada y decías, no, 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 no. Y dices, ya escuece, pero es para curarte. En la práctica pasa mucho esto. Es decir, y yo hablo sobre todo de gente con trauma porque estoy ahora mismo muy involucrado en el tema del trauma, porque trabajo en el mío propio, porque tengo mucha gente en la escuela. Y has compartido mucho tu experiencia. He compartido mucho mi experiencia, porque creo que es súper importante abrir estos temas. Trabajo con mucha gente en la escuela, en presencial. Y se pasa un desierto, desierto. Puede ser aterrador, porque el trauma tiene mucho que ver con que hay una parte tuya que está bloqueada o disociada. El trauma tiene mucho que ver con no querer sentir el cuerpo, para no enterarte de lo que ha ocurrido. Entonces, de pronto ir a un lugar, un espacio, donde hay un tipo de concentración, donde hay silencio, donde empiezas a respirar con más conciencia y empiezas a moverte, yo te puedo decir con total confianza que cuando yo empecé a practicar yoga,
no conseguía hacer más de 10 minutos. Me pasé muchos meses que las sensaciones físicas eran tan duras que tenía que parar. Por eso te decía que hay posturas en las que sin tener yo conciencia de tener ningún trauma que tenga que trabajar, hay posturas que sé que me están hablando. Otra cosa es que yo quiera encontrarme con esas cosas con las que tengo que trabajar, que ya las sabemos cada uno, ¿verdad? Pero, wow, cuando hablamos de personas que tienen que trabajar de manera, pues eso, prescriptiva, por decirlo de una forma, es obligatorio, necesario y recomendable trabajar un trauma, ahí el trabajo del yoga también es un trabajo que solo uno puede hacer. Te puede acompañar un maestro, un profesor, pero tú tienes que trabajar con tu cuerpo. Y están en tus células, ¿no? Sí, y es muy importante que un profesor o una profesora de yoga tenga información sobre el trauma y tenga información sobre cómo conviene trabajar, sobre cómo conviene siempre tener un pie dentro y un pie fuera, sobre cómo no conviene nunca acelerar un proceso, porque algo que a lo mejor para ti es completamente inofensivo y nunca pensarías que solo pararte y respirar un poquito pueda disparar nada, para otra persona puede ser realmente aterrador. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú creas una sala de yoga donde tienes en consideración todos estos aspectos y creas un lugar seguro, donde tienes un lenguaje sensible a todo lo que pueda pasar, donde haces sentir a una persona que tiene todos esos temas segura, acompañada, exactamente, súper importante, ¿no? Yo hablo más de acompañamiento que de enseñar, ¿no? Porque realmente es un acompañamiento. Ni de ayudar siquiera, ¿verdad? Ni de ayudar. Y cuando una persona tiene esa posibilidad de sentirse acompañada, sostenida por un grupo, por un profe, por una profe, y va a enfrentar una experiencia que sabe que le va a despertar emociones intensas, pero que tiene una duración, y esto es súper importante, porque en trauma se instala una sensación de esto no va a pasar nunca, ¿no? Porque arrastras esto mucho tiempo, entonces hay una sensación de esto no va a pasar nunca. Y de pronto te da una oportunidad de entrar en una experiencia que te despierta eso con la información de que son 5 respiraciones y luego pasa. Esto hace como una reprogramación súper importante. Parece algo muy pequeñito de, bueno, se ha puesto ahí, ha respirado 5 respiraciones y ha salido. Para esa persona es todo un mundo. Es una toma de contacto puntual con aquel acontecimiento que está instalado en tu inconsciente, con el que tomas contacto y te vuelves a ir para poco a poco, en vez de borrarlo, familiarizarte con él, ¿no? Exactamente. Entonces te va dando una fuerza interior de decir, espera, que sí que puedo. Esto que yo pensaba que era imposible para mí, lo puedo atravesar. Y una vez que puedo atravesar una experiencia desde el lugar presente, empiezo a tener más sensación de tiempo. Puedo empezar a dejar las cosas atrás. Esto lo estoy explicando así un poco... Sí, pero a mí me está resonando, creo que lo estoy gestionando, entendiéndolo muy bien. Es muy importante porque el trauma tiene una parte tuya anclada siempre en el pasado. Esto que pasó en el pasado no se resuelve y constantemente en el presente hay ciertas cosas que te gatillan y hacen que te vuelva a tomar. Entonces, tener una práctica donde puedes ir atravesando esas sensaciones e ir pudiendo darte cuenta que las puedes ir dejando atrás. Y que está en tu mano poderlo hacer. Y que empodera mucho. Qué chulo. Es muy bonito el trabajo. Con esto en concreto, con el trauma, ¿no? Que el trauma engloba muchísimos aspectos de la salud mental, ¿no? Entonces, es súper interesante ver cómo ya hace miles de años el yoga hablaba de... El yoga es esto que decía, ¿no? Yoga Chitta Vritti Nirodha es el cese de las fluctuaciones mentales. El yoga es trabajar en la mente para que las fluctuaciones mentales, esto que nuestra querida Nazaret Castellanos menciona como el monkey mind, la mente que va pa, es muy importante que esta frecuencia baje. Y el trabajo del yoga, ya solo con lo físico, y ahora nos metemos en lo filosófico, ya solo con lo físico ya ayuda a bajar, ¿no? Qué interesante que hace tantos miles de años estos yogis ya afirmaran que necesitábamos hacer esto y que ahora la neurociencia esté diciendo y que haya experimentos científicos que digan no, que la felicidad no es un nuevo coche, un aumento, un no sé qué, unos cuantos. La felicidad es tener paz mental. Y tener paz mental es que todo esto se vaya convirtiendo en esto.
Eso es la felicidad, digamos, sostenida, ¿no? Socialmente lo que buscamos es la felicidad de subidón de adrenalina, subidón de no sé qué, subidón me compro esto, me ligo a esta, me Precisamente hago no sé qué. hemos hablado con Ana Asensi de la diferencia entre alegría puntual y felicidad, ¿no? Que es algo que perdura un poquito más y que tiene mucho que ver con la actitud que tú tienes con lo que sucede, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Hemos hablado de las propiedades sanadoras que puede tener la práctica del yoga per se, también a nivel biológico, a nivel emocional, todo lo que se libera, la toma de contacto con aquel trauma pasado. Muy interesante hablar ahora también de la parte filosófica que tanto querías, y creo recordar que me has dicho antes cuando estábamos aquí sentándonos. Claro, también es importante recordar que las recomendaciones y la práctica del yoga que se hacía hace miles de años era un momento vital a nivel mundial, si quieres, y energético y filosofal, y en un lugar concreto que quizá no tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Entonces todo eso también hay que traducirlo en la medida que se pueda a la vida de hoy, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay una urgencia en el mundo del yoga con actualizarse, con empezar a mirar qué de todo esto que nos llega, que es una sabiduría milenaria para lo bueno y para lo malo. Tiene miles de años. Es súper valioso que hace miles de años yo hubiese sabios que nos estuviesen diciendo cosas que ahora se están demostrando científicamente. Y aquellos practicantes también eran personas que trabajaban mucho el desapego, que no eran, yo qué sé, la típica ejecutivo, claro, chaval o chavala que practica porque le apetece. No, tiene nada que ver. Totalmente, ¿no? Y aquellos practicantes tenían pruebas de los beneficios del yoga no a través de experimentos científicos, sino a través de su experiencia personal. ¿No? Te decían, el yoga te va a dar esto porque yo lo he experimentado, ¿no? Pero bueno, todo ese batiburrillo, ¿qué traducimos o qué traemos? ¿Y cómo lo traemos? Porque acaba la interpretación. Es el tema, claro. Este es el tema. Esto es súper complicado, ¿no? No puedes traer una filosofía oriental que se creó hace miles de años, que además se creó para hombres o sacerdotes o renunciantes que iban a cuevas, y ahora decirle a una madre de 3 hijos con trabajo, con no sé cuántos, con no sé qué, oye, mira, tienes que seguir estos principios. No tiene sentido. No tiene sentido seguir el celibato en la sociedad en la que tenemos, con todo lo que nos ha costado hacer una liberación sexual, apropiarnos de nuestra sexualidad, vivirla sin culpa. Hay muchas cosas que dices, bueno, de esto en concreto, ¿qué me sirve a mí? ¿No? Pero yo creo que sí que vale la pena mencionar a lo mejor un par de aspectos de la filosofía, porque de nuevo la ciencia vuelve a traer o a confirmar lo que los yogis estaban diciendo. Por ejemplo, el primer aspecto, de esos aspectos que te decía que sostienen la parte de las posturas, de esos yamas y niyamas, el primer yama se llama ahimsa. A significa no y himsa significa violencia. Entonces, todo el sistema del yoga está basado en la no violencia, ¿vale? En la práctica de la no violencia, ¿vale? Ahí, como te digo, tenemos poco tiempo. Meternos en lo que quiere decir la no violencia es... La no agresión, la búsqueda de la compasión, fíjate. Para mí lo contrario de violencia es compasión, sin ninguna duda, ¿vale? Pero claro, dices, ¿cómo hablamos de no violencia en un mundo donde la violencia está absolutamente instaurada? Institucionalizada, normalizada, incluso en ciertos ámbitos valorada, aplaudida. Es como, ¿dónde voy yo con la no violencia, ¿no? La cosa es, ¿cómo puedo usarla yo en mi vida para potenciar esos efectos, ¿no? La palabra compasión, que está súper mal comprendida, porque se confunde mucho con la pena, con la lástima, ¿no? Y con la empatía, que es distinto. Con la empatía, que es distinto, pero la empatía ya es un paso, ¿no? La empatía es, me reconozco en ti, me reconozco en tu sufrimiento, tú tienes dolor y yo me reconozco. Pero la compasión tiene la visión de la acción. Exactamente. También, ¿no? La compasión es no solo reconozco el sufrimiento en mí, el tuyo, sino que me sale algo de cómo puedo ayudarte a aliviar tu sufrimiento, ¿no? Cómo puedo ayudarte, que no siempre es literal. La compasión es la compa 2, ponerme en tu camino, ir contigo en el camino, ¿no? Claro. Al ladito, sin forzar. Y siempre teniendo en cuenta que hay 1000 formas de ser compasivo y que muchas veces ser compasivo con alguien es decirle que no. Ser compasivo no es siempre te doy todo lo que quiero. La compasión no va nunca solo en una dirección. Yo también tengo que recibir compasión.
Compasión, un acto súper compasivo es que si yo tengo a alguien enfrente que me trata mal, que es abusivo, que no me respeta, una práctica de compasión es decirle no. Y poner los límites. Esto es autocompasión. Claro, claro. No es porque... Pongo estos ejemplos porque nos vamos siempre a lo literal. Si pienso en un yogi, pienso en alguien con una túnica blanca, con una barba blanca y que habla con una cadencia concreta y que va diciendo Santi, Santi por todos sitios y dando flores. Si pienso en compasión, pienso en la Madre Teresa. Y todos podemos tener actos compasivos en el día a día que la ciencia ahora demuestra que la compasión ayuda mucho a la persona que la ejerce y que ayuda a bajar esos niveles disparados de revoluciones mentales. Es la conexión con las emociones elevadas que te acompañan también para un bienestar, efectivamente. Y se va demostrando incluso, hay estudios ya que demuestran que la práctica de la compasión previene enfermedades mentales degenerativas. ¿Hay estudios sobre esto? Hay estudios. Nuestra Nazaret los publica por ahí, yo como la leo mucho. Grande Nazaret. Entonces, de nuevo digo, wow, esta gente, estos yogis que no tenían ni internet, ni que pasaban el conocimiento de boca a oído, generación en generación en los linajes, ya empiezan el sistema del yoga diciendo, cultiva esto. La no violencia. Trata de tener la menor violencia posible en tu vida, trata de moverte desde la compasión. No para ser bueno, no para ser santo, no para que te aplaudan, es que nos hemos dado cuenta de que esto tiene un efecto positivo en tu cerebro. Y esto ahora lo demuestra la ciencia, que se activan unas áreas del cerebro con la compasión y con la no compasión se activan otras. Es increíble, ¿no? Entonces, el juicio, por ejemplo, es violencia, es una forma de violencia. No juzgar, tratar de no juzgar, es una forma de compasión. Entonces, como este principio, está el principio de la honestidad, que también se están haciendo muchos estudios sobre la honestidad, ¿no? Cómo tratar de vivir una vida desde la honestidad, que yo lo llevo mucho a la autenticidad, también baja mucho las frecuencias mentales, también da mucha paz. Porque si yo trato de ser más auténtico en mi vida, tengo mucho menos de lo que estar pendiente. Yeah. Por ejemplo, si tú al principio, cuando hemos empezado, me preguntas qué tal estás, y yo en lugar de decirte, estoy emocionado, estoy un poco nervioso, es decir, si yo no empiezo desde cómo estoy en realidad, empiezo a decirte, muy bien, Anne, muy bien, la verdad, muy agradecido por esta oportunidad que me das y estoy muy contento. Empiezo desde un lugar, digamos, como de hacer un personaje, de hacer una escena. Sí, pero se agradece también un contexto más auténtico, ¿verdad? Claro, porque desde ponerte auténtico, esto puede sonar un poco arrogante, pero no es el motivo por el que lo hago, ¿vale? Lo hago por mi propia práctica, ¿no? Desde ponerte auténtico, das permiso a la otra persona lo mismo. Sí. Entonces, de pronto, las dos personas pueden soltar un poquito el personaje y empieza a haber un encuentro entre dos personas que no tienen que tener 5 caretas. Eso es. Entonces, ¿esto qué hace? Que favorece mucho la corregulación. Y esto es súper sanador también. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que es un poco aterrador. Que muchas personas, nos pasamos más tiempo mirando al teléfono que mirando a los ojos de otra persona. Que incluso en una comida, estás comiendo con alguien y llega un momento que dices, ¿para qué ha quedado a comer conmigo? Si está con el teléfono todo el rato, ¿no? Y lo más chocante para mí es que lo que la gente más quiere ver en las redes son vídeos de personas hablando a cámara. Entonces dices, estás evitando un contacto genuino con otra persona, pero lo buscas descafeinado en el teléfono. Es muy fuerte, porque es como la parte más neurótica que tenemos ahora mismo en la sociedad, que el teléfono se ha convertido en la nueva herramienta de desconexión, en la nueva herramienta de mantenernos anestesiados, de irnos, y aún así hay una parte que sigue buscando el contacto y lo que hacemos es que alguien en una pantalla nos hable, es tremendo. Totalmente. Realmente es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar relaciones donde busques un contacto genuino, un contacto honesto, también es sanador, también es corregulador y también ayuda
a la salud mental, porque cuando tienes una relación basada en un contacto genuino, donde hay confianza, donde sientes que tú puedes ser tú mismo, esto es súper sanador. Y eso también es parte de la filosofía del yoga ancestral. Esto se llama Satya. La no violencia y el Satya. Y el Satya, que es la honestidad, que serían las dos primeras. Y hay 8 más, que sería para mucho rato, pero que hay algunas que son súper actuales, ¿no? Fíjate que ya entonces te decían los sabios, cuidado con la tendencia a acumular. Trata de no acumular. Porque cuando vas acumulando, vas creando la falsa idea de que tu felicidad, tu bienestar está fuera. Y tu bienestar, como ya demuestra la ciencia, está dentro, está en tu paz interior, ¿no? A mí me parece súper fascinante. Es una visión que obviamos cuando practicamos porque nos vamos al cuerpo, pero que existen también unas propuestas que vienen de una filosofía, de una reflexión que es aplicable al día de hoy. ¿Y hay algún libro de alguien que haya hecho esa pequeña traducción de esa filosofía del yoga ancestral a lo que vivimos en el día cotidianamente? Pues estoy seguro que debe haber alguno. Estaba pensando, no. Pero voy a aprovechar que me haces la pregunta para contarte que yo estoy en ello. ¡Ah! ¡Bien! No tenía, vamos, ni la más mínima intención de contarlo, pero ya que me lo preguntas, yo estoy Es que hace falta y seguro que lo harás muy bien. Ojalá. Pues mira, antes de terminar te iba a preguntar qué tenías entre manos, si querías compartir, si tenías alguna formación, algún retiro, aunque luego sabes que se ve en el tiempo a lo largo, claro. Pero bueno, que conozcan un poco tu proyecto. Y te iba a preguntar también que has hecho un viaje muy interesante hace poco también, creo que has ido a África, bueno, pues que nos contaras un poco qué habías hecho últimamente y a dónde te dirigías de cara a futuro, pero bueno. Bueno, pues en cuanto a proyectos, sí, estoy ahora con este libro. Tú sabes que yo también estoy muy activo en redes porque también tengo como esta cruzada de cómo darle la vuelta a las redes, cómo convertir las redes en un lugar de más conciencia, en un lugar de reflexión. Entonces, desde el Instagram de Mysore House Madrid, de mi escuela, centro más la actividad del yoga y luego desde el mío, soy José Carballal, comparto más temas de salud mental y todo esto. Que te lo agradezco, ¿eh? A mí me inspiran muchísimo en todo esto y haces reflexiones muy generosas y te lo agradezco. Gracias, está muy bien, muy bien. Gracias. Sí. Y los retiros y la práctica del yoga con tu compañero. Tenemos clases en la escuela presencial, tenemos clases online. Y bueno, ahí vamos muy contentos de poder aportar, de poder dar un servicio como haces tú, como te decía antes, ¿no? Porque esto forma parte, ¿no? Muchas veces practicamos yoga sin saberlo. Uno de los principios importantes del yoga es el servicio a los demás, la generosidad, ¿no? Y bueno, pues yo también agradezco tu servicio y que me hayas invitado a ser parte de él. Bueno, cuando saques el libro, a ver, aprenderemos un poco más contigo. Ojalá. ¿Sí? Ojalá. José Carballal, gracias por estar aquí en este Latido de Más, generosamente y además con alegría, porque tiene que ser siempre para celebrar la toma de conciencia y la expansión de nuestra conciencia para algo mejor. Gracias. Muchas gracias, Ana.